Bueno, está lloviendo, pero nada nos va a detener. Nada nos va a frenar a descubrir este bello lugar. Síganme. La fiesta de frío también, pues sí. De eso se trata, de disfrutar. Por fin lo logré en la parte más alta. Llegué a la parte más alta. Hola amigos viajeros, estoy acá con mi amigo Carlos. Saluda a Carlos al canal Zona de Embarque. Un saludo fraternal para los chicos del canal Zona de Embarque. ¿A dónde nos estamos dirigiendo, Carlos? Cuéntanos. Bueno, en esta oportunidad nos estamos dirigiendo hacia Apucuna Tiana, la morada de los dioses. Ok. Bueno amigos, vamos a ver qué nos depara este hermoso lugar. Amigos viajeros, antes de continuar, no olviden suscribirse a mi canal de YouTube. Estaré muy agradecido. Ya estamos llegando a la morada de los dioses, o donde viven los dioses. Ya a pocos metros. ¿Aquí bajamos? Sí. Ok. Un escultor cusqueño llamado Michel Monteagudo, más conocido como Michel de Titán, ¿ya? Pero que en estas representaciones está utilizando uno de los elementos o una de las formas de vida que nosotros con nuestros antecesores tenían, un estilo de vida, la conexión que tenía el ser humano con la naturaleza, utilizando la cosmovisión andina exactamente, ¿ya? Vamos a poder, señores, encontrar representaciones escultóricas como esta, por ejemplo, que representa el nacimiento o el renacer de un dios, de un Apu. No sé si ustedes saben hablar quechua, señores. ¿Saben el quechua? Bien, les voy a decir. Apucuna Tiana es una palabra quechua. Apu significa Dios, y cuando hablamos de Apucuna nos estamos refiriendo a varios dioses en sentido plural, ¿ya? Tiana, un lugar donde vive, donde reside, por eso se llama la morada de los dioses, ¿ya? Señores, vamos a poder encontrar también la representación escultórica del puma. El puma es un elemento de nuestra trilogía andina que representa al Caipacha, a la tierra terrenal donde vivimos actualmente nosotros. Vamos a encontrar, señores, la representación escultórica de un rostro femenino, que lo tenemos acá enfrente, ¿no? Ese rostro femenino, señores, lo relacionamos con la Pacha, con la tierra. ¿Por qué lo relacionamos con la Pacha? Por la fertilidad. La tierra es fértil, dadora de vida, la mujer también es fértil, dadora de vida, ¿ya? Vamos a encontrar, señores, una puerta de doble jamba, una puerta sagrada de donde se dice los sacerdotes incas podían tener conexión con el cosmos, con el más allá, tomando siempre en cuenta al Inca como máximo jefe supremo. Este a su vez lleva en la frente las 3 hojas de coca, la hoja sagrada en forma de quintu, señores, ¿ya? Esto es lo más representativo que vamos a poder apreciar en este lugar, señores. Si tienen alguna pregunta, por favor, me la pueden realizar. Vamos, antes que me moje la lluvia. Ninguna. Continúo. Señores, estos trabajos, como le comento, viene siendo realizado por un artista cusqueño. Este artista no recibe el apoyo de ningún tipo de entidad, ni pública ni privada. Por eso, al momento de ingresar, señores, nosotros vamos a hacer un pequeño abono de 5 soles con la finalidad, con la finalidad de solventar gastos de alimentación y de bebidas, básicamente la chicha de las personas que le vienen ayudando a hacer este bonito atractivo en este lugar, señores. ¿Ya? ¿Está bien, señores? ¿Listos? Vámonos. Para esto, señores, vamos a tener un tiempo prudencial de 30 minutos. Son 11:15, 11:45, estamos acá de retorno para hacer
nuestra siguiente visita, que va a consistir en visitar a este pequeño acueducto colonial que data del siglo XVI. ¿Está bien, señores? Listo, vamos por favor. ¿Y el escultor lo podemos encontrar?
llegué a la parte más alta. Bueno, ustedes ya saben. Yo soy Enrique Benavides y esto es Zona de Embarque. Ahora vamos a descender. Siempre el descenso, chicos, háganlo con mucho cuidado. Ustedes saben que después de una lluvia estas rocas quedan un poco resbaladizas, pero realmente vale la pena este viaje. Cusco no deja de sorprender, Cusco no deja de ser místico, Cusco no deja de ser acogedor. Realmente, por nada, es una maravilla del mundo, no solamente Machu Picchu, sino todo Cusco. Estamos frente a un acueducto. A ver, Carlitos nos va a dar una reseña de este bello acueducto. Claro, sí, bienvenido, señor Enrique. En esta oportunidad nos encontramos frente a una construcción de estilo colonial. Esta construcción data todavía aproximadamente del siglo XVI. Este acueducto aproximadamente ha podido ser construido entre 1570 a 1580, poco después de la llegada de los españoles al Perú. Como se puede apreciar, la construcción colonial podemos distinguirlo por la utilización de arcos que tiene este pequeño acueducto, ya que para los españoles la utilización de arcos era sinónimo de conquista, de triunfo, ¿no? Ahora, en este puentecito se ha utilizado argamasa, se ha utilizado una especie de barro para poner piedra sobre piedra. En época de los incas hacían un pulido tan perfecto que ellos no utilizaban ningún tipo de argamasa, utilizaban normalmente un pulido perfecto para que vaya piedra sobre piedra y no necesite ningún tipo de argamasa, ¿no? Sus construcciones no estaban basadas en arcos, sino ellos utilizaban ventanas tipos trapezoidales, cortos por arriba y anchos por abajo, ¿no? Eran unas ventanas antisísmicas inclusive. Okay. Pero este acueducto tiene una peculiaridad, señor Enrique, le comento. Por encima de este puentecito todavía corre un canal Inca que viene desde la localidad de Chinchero, exactamente de la laguna de Piuray, ¡ah, caramba! llegando hasta el Valle del Cusco, haciendo un recorrido aproximadamente de 30 kilómetros por pura colina de montaña, ¿no? Esa agua posiblemente ha tenido que ser sagrada por la forma en cómo lo han trasladado los incas, ya que la construcción de sus canales están hechas a base de pura piedra, ¿ya? Entonces eso básicamente es lo que se puede hablar de este acueducto, que data todavía desde del siglo XVI, ¿no? Muy interesante, amigo Carlos. Del siglo XVI data. Así es, 1570.
¿A cuántos sismos ha tenido que soportar? Un montón de gente. Wow, genial. Ya, creo que ni siquiera los sismos son los que lo han hecho, lo han deteriorado para que tenga esa fractura, sino el tiempo y el descuido de las autoridades. Ok, muchas gracias, Carlos. Muy amable.